Hechos 2 del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Así fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y de hecho, este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, son los galileos, todos estos que hablan. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadonia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos que residentes, tanto judíos como prosélitos, creyentes y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónicos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlando, decían: están llenos de mosto. Palabra de Dios. Buen día, amada iglesia. Hoy es un día especial en la historia de la iglesia cristiana. Para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, hay acontecimientos muy significativos, y menciono cuáles: la liberación de Egipto, la alianza entre Dios y su pueblo en el monte Horeb, la conquista de Canaán y el reinado de David, que apunta también a la venida del Mesías. Estos eventos que he mencionado son de gran importancia para los israelitas porque lo configuran como el pueblo de Dios. Esa es la relevancia. Al mismo nivel de importancia de estos eventos que he mencionado, para la iglesia cristiana se encuentra el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo y el Pentecostés. El nacimiento, vida, muerte, resurrección de Jesucristo y el Pentecostés es lo que ha configurado a la iglesia. Es sobre lo que se ha edificado la iglesia. Pentecostés, entonces, hermanos, no es cualquier acontecimiento, es el acontecimiento sobre el que se edifica la iglesia. En Lucas capítulo 24, versículo 49, leemos que Jesucristo le dice a sus discípulos: y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre a vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y eso, hermanos, que el Señor había prometido a sus discípulos, sucedió en Pentecostés. ¿Pero qué es Pentecostés? En sí, hermanos, literalmente Pentecostés son 50 días. Los judíos celebraban la Pascua. Los judíos recordaban la liberación de Egipto y entonces mataban al cordero. Celebraban la Pascua, celebraban la liberación, la libertad. Después contaban 50 días y entonces celebraban la fiesta de la primicia o de la cosecha. Cuando Israel va a poseer la tierra de Canaán, los cananeos eran idólatras. Los cananeos rendían culto a Baal. Baal, dios de la lluvia, Baal, el dios de la cosecha.
La forma de garantizar la vida, la prosperidad para los cananeos era rendirle culto a Baal. Dios le da leyes a su pueblo y una de las leyes es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y otra ley que se le da a Israel es celebrar la fiesta de la primicia, la fiesta de la cosecha, reconocer que es Dios quien sostiene la vida, reconocer que es Dios quien riega la tierra y quien hace producir los campos y no Baal. Entonces Israel cada año se presentaba después de haber recordado la liberación, después de haber celebrado la Pascua, se presentaba al templo trayendo sus primicias. Y decían: la vida Dios la sostiene. Pero no solamente de eso se debía guardar Israel, de la idolatría. También leemos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 17. Y allí Dios le está diciendo también a su pueblo que se tienen que guardar de la secularización. ¿Qué es esto? Expulsar a Dios de la vida, expulsar a Dios del corazón. Leemos Deuteronomio 8, 17. Dios le dice a Israel: cuando estés en Canaán y cuando prosperes, dice Deuteronomio 8, 17, guárdate de decir en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Eso se llama secularización. Expulsar a Dios de la vida. Pensar que todo lo que somos, que todo lo que hacemos y que todo lo que tenemos se debe al talento humano y en esto nada tiene que ver Dios. Israel entonces tiene que rendirle culto a Dios trayendo su primicia, porque reconoce que Dios es el centro de su vida. Entonces los judíos se reunían 50 días después de la Pascua para celebrar el Pentecostés, pero esta fiesta se fue enriqueciendo, fue evolucionando, e Israel comenzó también a celebrar en la Pascua el don de la ley en Sinaí. Yo les hago esta pregunta: si Dios decidiera guardar silencio, ¿cómo podemos tener acceso a su palabra? Si Dios decidiera ocultar su rostro, ¿cómo pudiéramos nosotros conocer de Él? Si nosotros sabemos de Dios, si nosotros tenemos acceso a sus mandamientos, es porque Dios ha decidido revelarse. Israel entonces comenzó a celebrar el don de la ley en Sinaí. En Sinaí Dios rompe el silencio, Dios desciende y Dios da leyes a su pueblo. Israel entonces empieza a celebrar el don de la ley, el don de haber recibido la ley de Dios, el regalo de la ley. En el Sinaí Dios comunicó su voluntad al pueblo. Y esto, hermanos, es significativo, que lo que hoy estamos recordando, que el Espíritu Santo haya descendido en esta fiesta, también tenga que ver con la celebración del don de la ley o el don de la alianza. Los discípulos se encontraban en Jerusalén, leemos en el libro de los Hechos, alabando a Dios, estaban unánimes, orando, cuando se dio el derramamiento del Espíritu Santo. Lo primero que hay que enfatizar es que no fueron los discípulos los que trajeron al Espíritu Santo. El Espíritu vino como don, como regalo. La actitud de los discípulos fue la de creer en la promesa, la de apertura, la de espera paciente y disposición de recibirlo. Amados, Dios no está sujeto a presiones o a control humano.
por lo que nuestra actitud siempre debe de ser de apertura a la gracia de Dios. Nuestra actitud debe de ser esperar en el Señor para que Él actúe cuando Él quiera y como Él quiera. Se menciona, amados, que la irrupción del Espíritu fue notorio, desconcertante y hasta criticado. Pero el Pentecostés, amados, fue algo más que una experiencia física. La reflexión de este domingo no debe limitarse a entender el fenómeno, el estruendo como de viento recio o las lenguas repartidas como de fuego. No, la reflexión no debe limitarse a eso. La reflexión debe de centrarse en el significado y en el alcance de que el Espíritu Santo haya descendido sobre la iglesia. Y dos cosas, amados, quiero compartir sobre el sentido del Pentecostés. Que Dios obró en el ser de la iglesia. Primero, entonces, ¿qué significó el Pentecostés? Que Dios obró en el ser de la iglesia. Los profetas anunciaron durante muchos siglos antes lo que se iba a dar en Pentecostés. Jeremías 31-33, le doy lectura, dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Eso predicó Jeremías, que venían tiempos cuando Dios daría su ley y estaría en la mente de los adoradores y también estaría escrita en el corazón de ellos. Ezequiel también predicó lo siguiente en el 36-26. Os daré corazón nuevo, Dios hablándole a Israel. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquel día descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos y comenzó una nueva etapa en la historia de la salvación. El nacimiento del pueblo de Dios, el nacimiento de la iglesia, guiada ya no solamente por una ley escrita en tablas de piedra, sino que el Espíritu vino a actuar en el corazón de los creyentes. El Espíritu Santo fue derramado para escribir la ley en el corazón de cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, Dios había dado la ley a Israel por medio de Moisés. ¿Y cómo era la ley? Leemos, Pablo habla de la ley, que era santa, era justa, era buena, porque revela la voluntad de Dios, porque muestra lo correcto para nuestra vida. Sin embargo, el problema no estaba en la ley, el problema estaba en el corazón del ser humano que está marcado por el pecado. La ley podía señalar el pecado, pero no podía transformarlo profundamente, ni podía darle al hombre el poder para obedecer a Dios plenamente. Por eso, hermanos, cuando leemos el Antiguo Testamento, leemos que el pueblo de Israel vivió entre promesas, caídas, restauración, rebeldías. El pueblo conocía los mandamientos de Dios, pero muchas veces careció de la fuerza espiritual para vivirlos, porque no lo tenían en el corazón. El Espíritu Santo descendió sobre la iglesia en Pentecostés y comenzó a habitar en el corazón de los creyentes. ¿Dónde está el Espíritu Santo, amados? En nuestros corazones. Amén.
el nuevo Israel, que es la iglesia de Cristo, ya no es conducida solamente por normas externas, sino por la presencia viva del Espíritu Santo, quien obra desde nuestro interior, desde nuestro corazón. Eso o esto no significa, hermanos, que la voluntad de Dios haya cambiado, que la santidad que se enseña en el Antiguo Testamento no sea importante. Al contrario, ahora el Espíritu Santo capacita al creyente para que éste pueda vivir aquello que antes no podía. El Espíritu Santo produce en nosotros amor, obediencia, santidad, comunión con Dios. No eres tú quien hace esto. Es el impulso del Espíritu Santo en ti. Por eso Pablo escribe en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Que hacia la ley mostraba el pecado y decía, te vas a morir por tu pecado. Esa era la función de la ley. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La diferencia fundamental entre el antiguo pacto, que fue escrito en piedras y dado a Moisés, y el nuevo, no se trata de un cambio de reglas, sino de un interior transformado. La iglesia, como el nuevo Israel, está llamada a vivir bajo esa dirección del Espíritu. Amados, seamos dóciles a la influencia del Espíritu Santo. El creyente que es guiado por el Espíritu aprende a amar, perdonar, servir y obedecer desde una relación viva con Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo entonces? Trabaja en el ser de la iglesia. Lo que antes no se podía lograr porque la ley estaba escrita en una piedra, ahora es posible porque el Espíritu Santo escribe la ley de Cristo en nuestros corazones. ¿Qué significó Pentecostés, amados? Que el Espíritu Santo también impulsó el hacer de la iglesia. Ya hablamos del ser. El Espíritu Santo trabajó en el ser de la iglesia, pero el Espíritu Santo también trabajó en el hacer de la iglesia. Otro elemento que descubrimos, amados, en el evento del Pentecostés es la sorpresa. Nadie se esperaba nada de aquel grupo que seguía a Jesús. Eran hombres sin letra, pobres, campesinos, pescadores. Los discípulos formaban un grupito insignificante. Imagínense, amados, que los discípulos quisieran hacer una marcha como las que se acostumbran a hacer en nuestros tiempos. Grupito de 12 gentes, ¿quién le va a hacer caso? El hecho, lo que sucedió en Pentecostés, donde estaban reunidos los 12, causó admiración. La gente, hemos leído que estaba atónita, estaban mudos, estaban maravillados, porque les escuchaban hablar a estos hombres y a estas discípulas también allí presente las grandes obras de Dios en la lengua de cada uno de ellos. La iglesia nace en Pentecostés, donde este pequeño grupo de discípulos insignificantes provoca sorpresa. ¿Qué provocó este grupo insignificante de discípulos? Sorpresa. Lo que leemos en los primeros capítulos del libro de los Hechos es de que aquellos discípulos estaban revestidos de poder, un poder que no tenían antes.
Antes eran cobardes, estaban encerrados en casa por miedo a los judíos. Ahora los vemos que hablan con valor y con libertad, la que les da el Espíritu Santo, que hablan las grandezas del Evangelio. Amados, si la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo, será una iglesia viva que sorprenda. Una iglesia que no sorprende es una iglesia débil, enferma, moribunda, y se va a morir si no pasa algo, si no reciben la vida que da el Espíritu Santo. La maravilla de Pentecostés es una iglesia viva, llena de vitalidad y de empuje. Ya ese mismo día, amados, leemos que se convirtieron 3,000 personas con la predicación y testimonio de Pedro. Todo el libro de Hechos narra el deseo profundo de la iglesia de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Amados, la iglesia tiene un mensaje hermoso que compartir, mensaje que salva, mensaje que da esperanza. El Espíritu Santo es el que envalentonó a aquellos para compartir el mensaje, para entregar el mensaje. El Espíritu Santo empoderó a aquel insignificante grupo. La iglesia, por el derramamiento del Espíritu Santo, se transformó en una iglesia entusiasmada. El Espíritu Santo impulsó a la oración, al testimonio, a la evangelización, a compartir con el pobre. La iglesia se desprendía, compartía el pan, socorría al pobre, daba a la viuda, y lo hacían con gozo. Y hay más. La certeza en ellos era tan grande que estaban dispuestos a perderlo todo, incluso la vida por Cristo. La fuerza de la fe de la iglesia naciente nos debe llevar a hacer examen de conciencia a todos, pastores y fieles. ¿Tiene nuestra iglesia de hoy esa misma vitalidad entusiasmante? ¿Tiene nuestra iglesia de hoy aquella vitalidad entusiasmante de la iglesia primitiva? Amados, el Espíritu Santo es el mismo. No ha perdido la fuerza de entonces. Si hoy no se producen aquellas maravillas, ¿no será que estamos resistiendo al Espíritu Santo? ¿No será que sí nos empuja el Espíritu Santo, pero metemos freno? Amados, en esta iglesia yo he visto que hay hermanos que sirven con amor, que perdonan las ofensas, que comparten con valor el Evangelio, que se santifican más cada día, que comparten con generosidad lo que tienen, aún en su escasez. Y los demás, ¿se dejarán mover por el Espíritu de Dios o seguirán resistiendo al Espíritu Santo? La iglesia de Pentecostés es una iglesia que no se resigna a ser irrelevante. No quiere ser un elemento decorativo. El Espíritu Santo es quien lo sacó a esa vida relevante. Pentecostés saca aquel grupo miedoso, hermanos, de esa casa y logra la expansión del Evangelio. El Espíritu Santo quiere y puede obrar en nuestras vidas. De dos maneras. Número 1, escribiendo la ley de Dios en nuestros corazones. Y número 2, impulsándonos para la misión.
El Espíritu Santo, hermanos, ya está en la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? No resistir al Espíritu Santo. Oremos al Señor, hermanos, póngase de pie, oremos al Señor. ¿Y qué le parece si le decimos, Espíritu Santo, sigue haciendo lo que tú quieras hacer en mi vida? Llévame a donde quieras llevarme y haz lo que quieras hacer conmigo. Oremos a Dios. Padre eterno, gracias le damos por su